el arrebatamiento, también conocido como el gran rapto o la gran salvación. Se trata de un momento que, de acuerdo a los expertos, aún está por ocurrir, pero que cuando finalmente llegue será también el final de todos los tiempos. Algunos de nosotros, los creyentes, los siervos de Dios, los obedientes, serán arrebatados, raptados del planeta y recompensados en el cielo. En cambio, aquellos quienes no crean, aquellos cuyo corazón esté lleno de maldad, odio, celos y pecado, serán dejados en la tierra. Sufrirán. Serán lanzados a un lago de fuego y mientras son quemados vivos desearán dejar de existir, pero no podrán hacerlo. Yo soy el documentalista y esto es el arrebatamiento. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El fin de los tiempos traerá el peor sufrimiento que el mundo jamás haya visto. El mismo Jesús dijo acerca del final de los tiempos lo siguiente. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Se dice entonces que habrá conflicto y persecuciones por doquier. El mundo será un lugar miserable y el sufrimiento y la oscuridad aumentarán cada vez más. Mateo 24:7-9. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todas estas son muy malas noticias, lo veas por donde lo veas. Sin embargo, también hay buenas noticias. Resulta que existe una manera de que el pueblo de Dios evite el fin de los tiempos. El rapto. Un rescate a los creyentes del sufrimiento del final de los tiempos, del fin del mundo, que ocurrirá cuando Dios repentinamente saque a cierta gente de la tierra, llevándolos al cielo. La palabra rapto viene de la palabra latina rapio, que significa quitar por la fuerza. Los beneficios de un rapto temprano son obvios, porque dejar la tierra evitará una tremenda persecución y sufrimiento. Jesús y Pablo usaron las palabras tomado y atrapado para referirse al arrebatamiento. Pablo escribió: Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Dios. Jesús, por su parte, dijo, Lucas 17:34-35. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Ser dejado significa quedarse en la tierra. Jesús
citó a Noé como un ejemplo anterior de Dios protegiendo a los creyentes justo antes de un juicio mundial. Para enfatizar el punto, Jesús habló de un segundo ejemplo: la destrucción de Sodoma. Pero hay un problema. Los pastores y autores enseñan rutinariamente que cada cristiano será raptado o arrebatado de la tierra al comienzo del mismo periodo final de 7 años. De este modo, creencias de que Dios arrebatará a todos los cristianos o creyentes al cielo al comienzo de la gran tribulación del fin del mundo ha dado lugar a una epidemia de autocomplacencia y a una falta de disciplina generalizada entre los creyentes. Pero entonces, ¿quiénes irán al cielo y servirán a Dios? Jesús prometió posiciones de autoridad en su reino para los creyentes que sabiamente manejan su responsabilidad. Jesús proporcionó una analogía con la siguiente parábola. Lucas 12, 42 al 44. ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Jesús también ofreció incentivos para la acción que importan para cuando llegue este momento. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús, al hacer esta promesa a un grupo estrechamente definido, reveló que no todos los creyentes escaparían de la tribulación, sino solo los creyentes que soporten las pruebas con paciencia. Pero, ¿y si los buenos irán al cielo? ¿A dónde irán los malos? Jesús explicó lo que le sucedería a aquellos que no estuvieran en gracia de Dios. Mateo 24, 50 al 51. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no lo espere, y a la hora que no lo sepa, y lo castigará muy duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí en donde habrá llanto y el crujir de dientes. De acuerdo a las Escrituras, los creyentes en Cristo son los siervos de Dios. Entonces, los siervos de Dios que no estén preparados serán dejados en la tierra para sufrir junto con los no creyentes. Y el pánico se apoderará del mundo en el final de los tiempos. Muchos cristianos o creyentes actuarán con egoísmo y desprecio. Se dice que debido al aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Mateo 24, 42 al 44. Por lo tanto, ustedes manténganse alerta porque no saben qué día va a venir su Señor. Y recuerden esto: si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso, tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Por eso, debemos estar en guardia, alertas, pues no sabremos cuándo llegará ese momento. Lucas 21, 34 al 36. Estén siempre listos, tengan cuidado, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose, no se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida o no podrán pensar claramente.
De repente llegará el fin y los tomará por sorpresa. Caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Por eso, siempre deben estar alerta. Pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre aprobados. ¿Y tú? ¿Serás llevado al cielo con Dios? ¿O serás dejado en la tierra para sufrir? Yo soy el documentalista. Y esto fue el arrebatamiento. Saludos especiales para Cacao Nelson, Marvin Rosario, Al Jenderson, Carlos Darío Rivero, Antonilx Pereda, Marce Marín, Pablo Zacarías, Brian Villalba, Fardox Movie, Walner Simón, Denny 1973, Carlos Pule, Gerald Herrera, Matrix Pro 88MN y Johan López. Gracias y hasta la próxima.